29 de mayo vamos a realizar el encuentro sincrónico de introducción a la economía colombiana y lo primero que vamos a hacer es organizar las sustentaciones de la entrega que realizaron para poder terminar de completar el tema de la nota. Entonces, pues como aquí hay en este momento 10 personas, yo pregunto en principio democracia, la democracia opera y luego entonces yo decido. Entonces al principio es democracia y luego democracia. ¿Quién quiere sustentar el jueves? Y me dice en qué horario. ¿Cómo van a ser las sustentaciones? Me dice el grupo que va a sustentar. Yo organizo entonces una reunión también aquí por Teams con ese grupo únicamente. La sustentación va a durar 10, 15 minuticos, no más. Lo único que van a hacer es exponer el trabajo que tienen. Entonces, puede ser de como ustedes, digamos que como les quede, lo sientan más tranquilo, si sienten que es mejor, por ejemplo, presentar o exponer su trabajo. Yo igual haré algunas preguntas alrededor de la exposición que ustedes estén realizando o digamos que un cuestionario de preguntas como tal, obviamente oral. Dime, Andrés. Profe, buenas tardes. Primero que nada, pues qué pena si se escucha ruido de fondo, pero es que me cogí en el gimnasio. Tranquilo. Quería comentarte que es que yo hasta el día de hoy tuve contacto con los compañeros del grupo de trabajo. Por eso yo Sí, procedí a hacer la entrega individualmente. Entonces, pues por mi ok. parte no hay problema si yo tengo que hacer la sustentación solo, pero quería preguntarte para el próximo, para la próxima entrega y demás. Ahí sí ya, como ya tuve contacto con ellos, ahí sí ya puedo presentar el trabajo Sí, en equipo. O si sí, sí, sí. No, 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 únete con ellos porque si se fija, cada entrega tiene aborda un tema distinto. Entonces, digamos que no hay o sea, sí, obviamente la idea es que ustedes al final realicen, pues, hayan hecho todas las consultas necesarias, pero cada tema finalmente está abordando un tema distinto de la economía colombiana. Entonces, no hay problema con el tema de la continuidad, ¿vale? Entonces, sí, mejor organizan equipo para la siguiente. perfecto, perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, vayan levantando la mano aquí en el chat y me van diciendo de esos días en qué horario pueden sustentar. Yo tengo, digamos que hoy terminé la clase presencial del mediodía, o sea que tenía una atravesada pues al mediodía, o sea que no hay lío. Y el viernes en la noche solamente tengo un parcial de 6:40 a 10. Hoy tengo parcial, por eso no programé el día de hoy. Lo que a nosotros nos programan son reuniones impresionantes todos los días y pues actividades. Entonces yo voy a estar en la universidad todo el tiempo, entonces por eso pueden ustedes darme horario día o nocturno y yo pues de acuerdo a también las reuniones que tenga y eso, pues yo les voy como dando la agenda. La idea es que pues lo hagamos entre jueves, viernes y sábado para pues poder tener todas las notas al más tardar el sábado. La idea es que si lo hacemos el sábado, sea el sábado en la mañana, en la jornada de la mañana. Pero pues por eso les digo, como en este momento me perdí cuántos hay, auxilio, segundito. Como en este momento hay 10 personas conectadas, pues entonces la idea es que con ustedes hago votación y ya con los demás, pues sí, yo les organizo el horario. Entonces, dime, Nicolás. Profesora, una pregunta. ¿Tienen que estar todos los del grupo o podemos elegir a una persona que haga la exposición de todo el trabajo? Pues la intención sería que estuvieran todos, ¿no? Pero si ustedes deciden elegir uno, pues también ustedes lo pueden hacer, solamente que me confirmen que es que eligieron esa persona y no que fue el único que se conectó. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Entonces, cuéntenme, los escucho. Profe, yo Profesor, tengo pues esto digamos que en ese mismo Pero tiempo. levanten la mano, porque si así no, yo les voy dando el orden para que, porque si no me hablan todos a tiempo y quedamos locos, nadie entiende. Profesor, pues en ese sentido, ¿será que nos puedes dar por lo menos 5 minutos para poder hablarlo con el grupo? Claro, 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 claro. Vale. Yo espero, no hay lío. Quien lo tenga ya. Andrés, cuenta. Ah, tú presentaste solo. ¿Cuándo puedes sustentar, Andrés? profe, yo podría mañana jueves hacia eso, mediodía, o ya muy en la noche, o el viernes, porque es que yo viajo el sábado y voy para una zona en la que Y posiblemente no voy a... el jueves a mediodía, ¿qué sería? 12. Sí, profe, entre Listo. 12 y 2 de la tarde tengo No, disponible. hagámosle a las 12 porque yo tengo reunión a las 2. ¿Listo? Perfecto, entonces 2 de para la tarde.
monta una reunión, si no después a mí se me olvida, monta una reunión para mañana y me citas por Teams. Y te envío ¿qué? El link por... No, es que cuando tú montes la reunión, si me citas, entonces a mí me va a aparecer inmediatamente en mi calendario. Les voy a explicar a todos, voy a compartir pantalla y les voy a explicar a todos cómo montar una reunión, pues para los que no lo sepan. Y de esa manera, así ustedes mismos la van haciendo. O sea, vamos acordando el horario y van montando las reuniones, ¿listo? Entonces, mire, ya están viendo todos mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no? Díganme. Sí. Bueno, entonces ustedes se van a, pues como aquí vieron, yo estoy en calendario. Entonces vamos a citar la reunión de 3 de mañana. Espérenme un segundito, yo quito esto de acá. Mañana es jueves 30. Dijimos que a las 12, ¿no? Espérenme a ver. Correcto. 12. Entonces, uy, juepucha. Si se dan cuenta, está. Bueno, la ventaja es que cuando ustedes programan la reunión, les sale si yo estoy ocupada en ese horario. Eso también es importante. Entonces, aquí tú le dices reunión, sustentación, introducción. Introducción. Pongámosle la economía colombiana solo así y pongámosle primera entrega. ¿Sí? Entonces tú aquí dices asistentes requeridos y, por ejemplo, en mi caso, bueno, en tu caso voy a poner Andrés, Camilo y Fuentes. Entonces él empieza a pensar y me muestra todos los Andrés que hay en la universidad. Entonces ahí te cito Andrés, Camilo y Fuentes. Ahí me parece que estás libre en ese horario. Tengo que verificar que efectivamente diga que es el 30, hoy es 29, ¿no? 30 a las 12. Entonces lo vamos a poner de 20 minutos nada más. Bueno, dejémoslo de media hora, no importa, ya, pues porque nos demoremos. Y ya. Entonces simplemente lo que ustedes hacen es, ahí, como yo lo estoy haciendo, pues no necesito escribir mi nombre. Cuando ustedes vayan a citarme, entonces ustedes escriben Jenny Gisela y ahí les aparece, pero tienen que tener cuidado con una cosa. Uy, todas esas Jenny Giselas hay aquí, qué cosa. Jenny Gisela Lemos. Es que tiene que aparecer mi foto porque es que yo fui estudiante hace algunos años de maestría. Y si yo fui estudiante de maestría, entonces si ustedes se dan cuenta, este correo es de posgrado. Entonces no me va a llegar la citación a mi correo. Mejor dicho, vamos citando las reuniones. Ustedes me van buscando. Ahí, yo sé que les desaparece. Y le doy enviar. Entonces, cuando yo le doy enviar, a Andrés ya le queda en el calendario de Teams, le queda y le llega la notificación al correo. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Entonces, vamos a intentar cuadrar las otras reuniones y miramos. Daisy, cuéntame. Profes, he estado hablando con mis compañeros y la mayoría, o sea, los 4 compañeros de 5 podemos el sábado a las 9 de la mañana. Vale. Pero hay un compañero que no puede el sábado, entonces no No, pues sé. sustentan ustedes y ya, porque ¿qué hacemos? O sea, eso son los que estén, la mayoría, ¿sí? Pues, Sábado a las 9. Entonces te voy a no, citar solo a ti. Te voy a citar vale, solo a ti. ¿Listo? vale, Entonces me voy yo la- aquí. No, espere, yo la cito. Espere, yo la cito. ah, Y entonces tú les y los citas a todos para que todos tengan el link o yo te cito solo a ti y tú les compartes el link después, como prefieran. vale, profe. Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Eh, Díganme. ¿Me puedes citar? Es que ahorita estoy desde el celular, me queda algo incómodo. Vale, entonces espérenme un segundito. Sábado 9 de la mañana. No me van a poner a madrugar el sábado, se los advierto. No es que ahora me salga un grupo, no a las 6. No Pues yo te iba a inventen. decir a las 5 de la mañana. No invente. Nombre que, espérame, sustentación, Pero Sarabia. sustentación, introducción a la economía colombiana, primera entrega. Eh, Tú les compartes el link a ellas. Sí, Daisy, Paola Pérez Arabia. es que Daisy se escribe distinto. Ah, sí, señores, escribía distinto a los que estaban ahí. Sí, Paola Pérez. Daisy Paola Pérez Arabia. Listo, entonces 9 de la mañana, 1 de junio. Uy, sábado es primero.
¿Cómo se acabó el año ya? Casi que feliz Navidad. Listo, ya te cité. ¿Quién sigue? Vale, ¿Qué grupo eres tú, Daisy? grupo número 5. Número 5. Entonces el grupo ya está ok. Andrés presentó solo. ¿Quién más? ¿No? Bueno, entonces hagamos algo. Les voy a dar esta nochecita, o sea, lo que queda de la noche, para que me citen. Entonces les doy mis horarios, ¿vale? Yo igual les voy a mandar un correo en un momentico, sino que voy a anotar. Entonces les doy mis horarios. Yo el jueves puedo toda la mañana, no, desde las 9, jueves, no porque me vaya a dormir hasta esa hora, sino porque quiero salir a hacer deporte por la mañana. Para que después no digan que es que uno no hace sino dormir. Jueves desde las 9 hasta, ya está comprometida a las 12, entonces pongámosle hasta las 11:59. Mentiras, hasta las 11:30, porque si tengo reunión a las 12, pues no los puedo atender al tiempo. Entonces, de 9 a 11:30. ¿Por qué por la tarde no? Porque tengo reuniones en rectoría. Listo, eso es el jueves. El viernes se puede también desde las 9 de la mañana. Ahí como que no tengo reuniones, no me acuerdo. Por ahora no tengo, entonces yo creería que en horario normal, de 9 a 1 y luego de 3 a, viernes tengo parcial, de 3 a 5, ¿sí? Y yo ahorita les mando el correo para que les quede eso claro. Y el sábado en la franja, desde las 9, bueno, las 9 ya está comprometida, entonces pongámosle 9:30 hasta, pongámosle la franja hasta las 2 de la tarde máximo, ¿vale? Para que entonces ustedes en esos espacios me citen a las distintas sustentaciones. Si los que no me aparezcan citándome esta noche, los grupos que no me aparezcan, y por favor en la citación pongan, yo no le puse ahorita Daisy el grupo, pero ahorita lo actualizo y le pongo grupo 5. En la citación pónganme el número del grupo que me está citando. ¿Para qué? Para que entonces yo me voy a la confirmación de los grupos mañana, a la confirmación de los grupos mañana, y mañana miro quiénes no me citaron y cito en los huecos que tenga a los grupos que me faltaron, ¿vale? Para que eso quede claro. ¿Listo? Dime, Daisy. Profe, una pregunta. Está hablando con el compañero que no puede completar para hacer la sustentación y me pregunta de que si la nota no le afecta a él. No, O sea, no, ¿no? no, igual pues ustedes ya trabajaron todos, el hecho de que estén todos mirando a ver cómo hacen para sustentar, pues yo creo que ya es evidencia de que trabajaron, no, no tiene lío. Vale, profe, muchas gracias. Listo, ¿alguien más quiere dar mi horario de una vez o ahí quedamos? Cuéntenme, ¿no? ¿Nadie más? ¿Necesitan? ¿Sí? Bueno. Entonces, siendo así las cosas, como les digo, yo mañana, entonces en la mañana, reviso quiénes me citaron y los que no me citaron, pues los programo. Bueno, entonces a la mayoría los programaré el sábado, eh, pues porque asumo que si ustedes estarán trabajando en el día, ¿no? Intentaré, pero pues depende del número de grupos que haya. Bueno, entonces ahora sí, arranquemos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra duda con algún otro tema específico o todo está bien. Ustedes me dirán. O sea que en ese orden de ideas, profe, mañana sustento yo primero a mediodía. Eso es Pues cierto. sí, porque nadie más ha aparecido de pronto alguien me cita desde las 9, eso sí, pero en este momento estás de primeras. Listo, profe. Era eso. Muchas gracias. Muy amable. Vale. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿O estamos bien? ¿No? ¿Bien? Profe, qué pena. Dale. Esto que acaba de decir está grabado. Lo que pasa es que acabo de ingresar porque acá hasta ahora estoy saliendo de mi trabajo y llegando a la casa. Tranquila. Entonces no escuché sobre Sí. qué estaban hablando. Entonces, ¿eso queda grabado? Sí, yo grabé desde que arranqué. Lo que estábamos hablando era la sustentación de la primera entrega. Entonces les di mis horarios, pero igual yo ahorita les mando a todos un correo como para que quede claro. Les di mis horarios disponibles para que me citen mediante el Teams a una reunión de 20, 30 minutos máximo. Y les di mis horarios día jueves, viernes y sábado en la jornada para poder sustentar, ¿sí? Para tener
tener todas las notas a más tardar el sábado. Y en el correo les voy a poner que si de pronto falta algún integrante del grupo o alguna cosa, pues que no se preocupen, que igual desde que se hayan puesto de acuerdo todos y de pronto ese integrante no pudo asistir, pues nada que hacer, sustentan los otros, pero no le va a afectar la nota. Entonces yo los pongo ahorita en un correo. Aquí ya anoté para hacerles ese correo y así quedan las instrucciones listas. Dime, Nicolás. Qué pena, profesora, es que para confirmar, es que en mi grupo creo que estamos un poco complicados para coordinar los horarios. Quería saber si puede ir una sola persona en representación de todo el grupo y hacerlas solo yo. Sí, 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 si ustedes se ponen de acuerdo, solamente es que en el momento en que estén haciendo la sustentación me aclaren porque es que hay una sola persona o porque falta el otro. O sea, saber que no es que se evadió todo el mundo, sino que lo que pasa es que ya designaron que era una persona quien hacía la sustentación. No hay lío. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora, muchas gracias, doctor. Profe, ¿no? Yo doctora no soy, yo soy profe. No, no. Quiero tener ese título pronto, pero no, tampoco me gustaría que me dijeran así. Ya, ¿Listo? sí, sí. No, pero ojalá Dios quiera. Bueno, sigamos, hablemos de cosas más agradables. Voy a compartirle aquí la ventana y empezamos con el tema. Nosotros estamos en Colombia, siglo XIX. ¿Listo? Entonces, para Colombia, siglo XIX, tengo aquí como las fechitas, vamos a empezar a hablar de los acontecimientos históricos antes de la Primera Guerra Mundial. Yo no sé qué hace esa diapositiva ahí, perdón. Creo que era que estaba chismoseando qué más había en las diapositivas. Pero no, vamos a hacer el contexto de Colombia siglo XIX antes de la Primera Guerra Mundial y en la siguiente clase ya hablamos un contexto de la Primera Guerra Mundial y cómo esto impactó, sobre todo en términos de comercio y ya digamos que hablaremos de otras circunstancias, cómo impactó esa historia. Nosotros estamos hablando de introducción a la economía colombiana, por eso es que es necesario ver todo el periodo histórico colombiano para poder entender cómo esa historia nos ha delimitado, marcado, establecido la forma como tenemos nuestras relaciones económicas actuales en Colombia. Entonces, nosotros veníamos de un periodo, digamos que colonial, un periodo en el que estaba la corona española en el mando de todo, y empiezan como precisamente la organización y la estructura social empezó a generar esos conflictos entre las distintas poblaciones, porque recuerden que en la pirámide estaban los españoles arriba, creo que por acá está la pirámide poblacional. En la pirámide estaban de primero los españoles que habían nacido en la colonia en España, y luego estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles. Efectivo, aquí está. Entonces, en la pirámide estaban estos españoles primero, y luego los criollos, y mestizos, indios y demás, negros, mulatos, y ya después las mezclas. El caso es que los únicos que tenían derecho a ser elegidos o a tener poder, a tener, digamos que mayores decisiones y voto eran los españoles, mientras que los criollos, a pesar de ser hijos de españoles, pues no tenían esos mismos derechos, digamos que legales y políticos que tenían sus padres. Eso empezó a generar, por supuesto, de inconformidad en la población y ahí se presenta el famoso 20 de julio con empiezan a generarse o a solidificarse en forma, digamos que con armamentos y con patrocinio también del gobierno británico. Recuerden que nosotros fuimos conquistados por españoles, pero el gobierno británico darles poder hegemónico a los españoles porque en su momento, digamos que España se convirtió en un imperio, porque no solamente tenía gran parte de las tierras en Europa, porque precisamente, creo que la clase pasada les comentaba que ellos se habían especializado en la guerra, de allí era donde salían todas las historias. La que se especializó en la guerra, sus hombres eran guerreros digamos que muy temidos en Europa y conquistaron muchos territorios europeos y se encuentran con América pensando que para la India y encuentran otro territorio tremendamente grande donde también llegan ellos no solamente con su poderío militar, sino que además pueden también encontrar alguna referencia de evangelización y un propósito, y digamos que les da toda una nueva dimensión. Entonces, en conclusión,
España tiene un imperio que corresponde a gran parte de Europa y ahora a gran parte de América, porque fue el que llegó a mayores partes, digamos que en territorio de anteriores. Entonces, claro, ¿qué quería Gran Bretaña? Quitarle la hegemonía, porque por supuesto el que tuviera la hegemonía era el que tenía el control político y económico prácticamente en el mundo, y en ese momento era España. Entonces, una parte de la financiación que tuvieron nuestros criollos para poder hacer las guerras de independencia vino del gobierno de Gran Bretaña. Vemos que esos han sido descubrimientos a partir de documentos y de estudios históricos que se han hecho. Digamos que la historia no se termina de descubrir porque cada vez se empiezan a encontrar más documentos y además como hay una realidad en la historia que es, digamos que trascendental. La historia la cuenta el que gana, normalmente. Entonces hay cosas que sucedieron en la historia y que nosotros no podemos saber o que fueron tergiversadas porque finalmente el que ganó, el que tiene los medios de poder en su momento y la comunicación es el que cuenta cómo sucedió. Y no, así como dice uno en los cuentos, nosotros conocemos la versión de Caperucita, pero pues nadie le ha preguntado al lobo qué fue lo que pasó ahí. Entonces es más o menos eso, ¿no? A medida que se van haciendo mayores investigaciones y mayores digamos que estudios y buscando documentos, pues van apareciendo cositas dentro de la historia que van ayudando como a completar el panorama. Entonces, empiezan las guerras de independencia. A partir de las guerras de independencia, les voy a hacer como un resumencito y luego les muestro estos videos chéveres que me gusta mostrarles, porque allí pues hay una forma de hablarlo más clara. A partir de las guerras de independencia, entonces, listo, salen los españoles y se da la independencia, pero entonces una vez se da la independencia, empiezan dos bandos a enfrentarse. Empiezan los que querían ser centralistas, o sea, que se generara el poder en Santa Fe de Bogotá, que se centrara en general, que fuera como la capital y tuviese como un presidente, un estilo una especie de como de monarquía continuada, entonces, pero al estilo criollo. Entonces, que hubiera un presidente y que, digamos, que tuvieran los demás, las demás entidades del país gobernadas por una sola persona, con sus delegados en cada sitio, por supuesto, por las grandes diferencias en territorio, geográficos, culturales y de economía en cada región. Y el otro partido, que eran los federalistas, lo que querían que se dividiera en federaciones, como es Estados Unidos hoy en día. Entonces, de acuerdo a esto, empiezan un poco de guerras entre nosotros. Entonces empiezan a haber guerras desde el centralismo y desde el federalismo. Y en ese momento ocurre algo que para nosotros en su momento fue drástico, que fue la reconquista. Claro, cuando llegaron los españoles volvieron y se como que tomaron aire, como que cogieron recursos, como que empezaron otra vez a organizarse, se acordaron y empezaron como a decir un momentico, nosotros hemos conquistado Europa, somos los ejércitos más fuertes que hay en este momento en el mundo, ¿cómo vamos a dejar ganar de inferiores a nosotros, que era lo que en su momento consideraban? Por supuesto, retomaron fuerzas, retomaron recursos y volvieron. Al volver, que fue cuando sitiaron Cartagena, eh, pues volvieron a retomar. ¿Por qué? Porque es que encontraron a los pueblos, a los que estaban acá divididos, estaban en guerras y los encontraron separados. En ese orden de ideas, por eso fue que se presentó, digamos que una batalla más larga todavía después porque se dio la reconquista. Entonces, ahí que les tocó volver a firmar la paz, volver a unirse y para poder luchar juntos contra nuevamente los españoles para poderlos sacar y ahí sí, por fin, tener como la independencia. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo se dieron esos procesos y a partir de esos procesos, cómo se estructuraron lo que nosotros hoy en día conocemos. Bueno, por muchos años conocimos como Partido Liberal, Partido Conservador. Recuerden que hubo una época en Colombia por muchas décadas en las que ser de un partido o ser conservadora, allí no podían entrar liberales y viceversa. Y de hecho hubo una época en la que la época de la gran violencia se mataban, la gente se mataba porque era de un partido o era de otro. Es como
Digamos que uno en estos momentos de la historia lo consideraría ilógico, pero si ustedes se ponen a pensar en los partidos de fútbol, ustedes han escuchado las noticias en las que, por ejemplo, juega Millonarios contra Santa Fe, que eso pues ya lo hacen a puerta cerrada, incluso sin público y no, o sea, lo hacen casi que en secreto y solamente lo muestran después cuando ya ha pasado, precisamente porque eso pasa. Y además que entran por un lado los hinchas de Millonarios, por el otro los de Santa Fe, porque no se pueden encontrar o si no se matan. Entonces, más o menos así. Colombia, que no es un ejemplo lejano, pues eso más o menos pasaba, pero peor, porque en ese entonces pues no había policía que cuidara que si usted era de un lado era del otro, que entre por acá, que salga por acá, sino que se encontraban en los caminos o donde fuera, pues mataban al que fuera minoría en su momento conservador o liberal. Entonces eso generó grandes, digamos que una gran división en el país. Nosotros tuvimos un fenómeno político y es que a nosotros nos gobernaron, digamos que hubo gobiernos, bloques de gobiernos. Entonces, hubo el bloque de gobierno conservador, que duró más de 36 años, casi 40. Luego entonces hay un brote liberalista, ganan los liberales, duran en el poder otros veintitantos años. Luego nuevamente hay otro bloque conservador. Digamos que eso ha venido pasando en la historia de Colombia hasta el día de hoy, donde vienen los conservadores, los liberales, ideológica, política, social y organizativa, sobre todo que eso es como lo que nos compete más, el término en términos organizativos, porque los términos organizativos se refieren a la administración pública y son las cosas que a nosotros nos impactan más directamente. ¿Qué ha venido pasando en la edad actual o en la época que nosotros tenemos en la memoria en los últimos años? Nosotros venimos de un gobierno conservador, que es el de Álvaro Uribe, que fue un gobierno 4 años, luego reelección otros 4, o sea, somos 8 años gobierno conservador. Luego venimos y eligen a Santos, ¿se acuerdan? Que Juan Manuel Santos era el candidato de Uribe, pero Juan Manuel Santos en su momento lo traicionó, porque finalmente lo eligió Uribe para que siguiera o continuara con sus políticas y Santos lo que hizo fue, digamos que utilizar esa palanca para llegar al poder, pero una vez llegó al poder lo que hizo fue gobernar con otras políticas muy distintas. De hecho, hubo distanciamiento entre los dos en términos públicos. Y lo primero que empieza a hacer Santos es el tema del acuerdo de paz. ¿Recuerdan ustedes? Y el plebiscito, que nos preguntaron el sí o el no, y ganó el no, pero él en todo caso, con sus recursos constitucionales, se las ingenió y quedó el sí y firmaron la paz. Listo. Santos dura 4 años y luego reelegido los 4. Entonces, fueron dos gobiernos opositores. Veníamos de un gobierno claramente conservador a un gobierno que no tenía unas líneas claras, porque partía de algunos conceptos conservadores y otros más que liberales progresistas. Entonces, digamos que ahí no hubo como una claridad y empieza como ese periodo en Colombia en la que ya no hay como tantas claridades de qué partido perteneces. Luego entonces viene Duque. Duque también es candidato de Uribe. Y Duque viene siendo como esta respuesta del partido Uribe para tratar de como encaminar nuevamente sus políticas de seguridad y demás cosas después del gobierno de Santos, que había sido como la ruptura de ese periodo. Pero para ese momento ya en la Constitución se había prohibido la reelección presidencial, o sea que teníamos clarísimo opción constitucional para darle paso a Uribe. Uribe lo logró 8 años, luego Santos, como era el candidato de Uribe, pues ahí no se había hecho nada para modificarlo, pero cuando notaron que no iba por la misma línea, entonces empezó la presión política para quitar esa excepción y para que quedara como en la Constitución quedó, que eran 4 años y sin reelección. Ahorita está Duque, mentiras, Duque llegó, fue un gobierno ahí como de transición, no hubo un total volver al tema conservador de Uribe, ni un progresismo como el de Santos, pero sí fue un periodo de eficiencia en términos administrativos y económicos. Es decir, nosotros, no sé si la mayoría de estudiantes que están en este curso son economistas o no, cuéntenme ustedes, levanten la mano los que son economistas.
Vas a ver. Sí, digas, ustedes están en formación, no hay líos, es lo mismo. En algún momento tendrán el título. Van 3, listo. ¿Y los demás entonces qué son? ¿Qué estudiaron? ¿Qué están estudiando? Cuéntenme. Abran el micrófono y me dicen. Contaduría, profe. Contaduría. Perfecto. Ahí me entienden, me van a entender claro el ejemplo. Ingeniería de software, doctor. Ingeniería. No, que doctora, no, hombre. Listo. Ingeniería de software. Entonces ustedes sí me van a entender todos, porque todos en todo caso utilizan términos técnicos y claros. En términos económicos, en términos técnicos, en términos administrativos y en términos de manejo del sistema económico, el gobierno de Duque fue muy eficiente. Porque es como cuando un contador, un revisor fiscal, revisa la gestión de un contador y dice, sí, las cuentas, o sea, el manejo del contador, todos los movimientos que ha hecho, todas las análisis que ha hecho están correctos y está bien. Yo doy mi aval y mi firma porque sí, ese balance que le están presentando al banco, este contador lo realizó teniendo en cuenta todos los parámetros. El revisor fiscal es el que avala o termina, pues, aunque el contador tiene una firma pública, por supuesto, cuando uno contrata proceso de revisoría fiscal, es porque quiere revalidar y porque además la ley se lo exige en algún momento. Entonces, que este revisor le dijo, listo, está perfecto, todo lo que usted ha hecho como contador está bien. Si yo soy ingeniero, entonces estoy realizando una programación, estoy realizando un simulador para poder generar facilitar algún proceso y me evalúan ese simulador y me dice, está perfecto, esto es lo que queríamos lograr. Si yo soy economista, hay unos planteamientos de técnicos que son como muy precisos. O sea, si yo tengo inflación, debo subir la tasa de interés, porque si yo no subo la tasa de interés, no puedo bajar la inflación, si la inflación es de demanda. Entonces, eso es algo que hay que hacer. Sí o sí, esté en el país que esté, funciona. ¿Cuánto tiempo se demora en funcionar? 24 meses. Comprobado, más comprobado no pudo ser ahorita que nosotros terminamos, digamos que empezó el Banco de la República a subir la tasa de interés cuando la inflación se disparó. Después de pandemia han pasado 24 meses y la inflación empezó a ceder. No a la velocidad que queríamos, pero se nos volvió a comprobar. En los demás países se comprobó más rápido y efectivamente así es. Entonces hay cosas que son técnicas, que no tienen pierde, que no hay ni siquiera para qué discutirlas. En términos técnicos, el gobierno de Duque estuvo muy bien. Logró crecimiento económico, logró generar acuerdos comerciales favorables para el país, logró impulsar algunos sectores. Obvio, le faltaron otra cantidad, pero en términos técnicos y de ejecución lo logró. Luego viene el gobierno actual y ahí no voy a decir nada. Ahí tenemos pues nuestra situación actual. Vamos a ver cuando se termine este gobierno qué lograremos obtener. Entonces a lo que voy es Colombia venía de unos periodos, porque estamos hablando de la introducción a la economía colombiana. Colombia venía de unos periodos largos en el tiempo en el que se aplicaban las políticas de una corriente o de otra. Y esas políticas eran totalmente opuestas. Entonces, nosotros teníamos una situación en la que cuando llegaba un gobierno podíamos a excepción, digamos que incluso desde el gobierno Uribe, que fue conservador, ya era un conservador liberal, por decirlo de alguna manera. Y empezó a pasar algo en el gobierno colombiano, y es que los de derecha empezaron a gobernar con premisas de izquierda, y los de izquierda con las de derecha, como que las cosas se voltearon. Si ustedes se acuerdan, en el gobierno Uribe, sí fue muy conservador, pero generó muchos subsidios, muchas prebendas, muchas cosas que normalmente se hacen cuando está un gobierno de izquierda. Y si ustedes se fijan, ahorita llegó este presidente, que es claramente de izquierda, pero generó cosas que no haría sin un gobierno de derecha. Por ejemplo, quitarle el subsidio a la gasolina. Por ejemplo, bueno, tenemos ahora la gasolina más cara y ha quitado otro poco de subsidios y de cosas que se supone no deberían hacer los gobiernos de izquierda, ¿sí? Entonces ya como que hay una situación en la que no es determinante si es izquierda, si es derecha. Obviamente hay digamos que una fundamentación ideológica clara
pero en la ejecución de las medidas hay como una mezcla. Ahora tenemos hacen más difícil el discernimiento a la hora de uno tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, y para distanciarnos de Colombia y poderles mostrar que no es una situación únicamente para nosotros, en México en este momento están a punto de elecciones presidenciales. Tienen elecciones creo que ahorita el 2 de junio. Pues bueno, eso de acuerdo a las encuestas, ¿no? Yo no sé si allá las encuestas sean igual de ineficientes que aquí, pero no logran. Quedan dos mujeres. Una es del gobierno de Juan Manuel López Obrador, que es el que está, o sea, digamos que la continuidad de él, es la ficha de él. Y la otra, no sé, que es Juan Manuel López Obrador, y la otra es de derechas, y además se define como de ultraderechas. Pero, aunque hay en sus lineamientos cosas opuestas, digamos que en términos de gasto público, que es a lo que voy, en términos de ejecución presupuestal y el concepto de gasto público en el PIB se compone de consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Esas son las cuatro cosas que componen el PIB, que corresponden a los cuatro sectores económicos que conocemos. Entonces, consumo, familias, inversión, empresas, gasto público, gobierno y exportaciones netas, pues esa es como la acción comercial de estos tres agentes, de consumidores, de empresas y de gobierno. El sector transversal ahí es el banco. Los bancos son los que facilitan con el dinero que existan estas transacciones. Entonces, en cuanto a sus políticas de gobierno, que son las del gasto público, que es un componente importantísimo del PIB, recuerden que el PIB es la producción interna bruta, la producción de bienes y servicios dentro de un país en un determinado periodo de tiempo, sin descuentos. Los contadores sí me entienden cuando hablo de un concepto bruto, significa que no le echo ningún descuento. Cuando hablo de un concepto neto es que le hice algún descuento. En el caso del PIB, lo que le descuento es la depreciación, es decir, el desgaste de la maquinaria, porque como estoy hablando de producción, listo. Hecho ese paréntesis, el concepto de gasto público es muy importante porque es uno de los que más presupuesto tiene y el que más impacto tiene en toda la nación, en todas las personas. Todos pagamos impuestos. Así yo no pague o no tenga que pagar impuestos en forma directa, yo cuando compro una botella de agua estoy pagando IVA. Y eso es un impuesto. Entonces, todos con nuestra actividad económica pagamos impuestos. Por tanto, es el que más nos impacta. ¿Qué sucede? El gasto público se divide en tres, hoy en día, ¿no? Se divide en administración del Estado, inversión en infraestructura pública y transferencias, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas que tiene el gobierno, cualquier gobierno de nuestros países para gobernar. Por supuesto, si el gobierno hace acción con cualquiera de esas tres, impacta nuevamente todos los sectores, porque, por ejemplo, la inversión en infraestructura pública contrata empresarios externos que le hagan las obras, ¿no? Las famosas licitaciones. Ese es el rubro que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos más bajito y falta de ejecución. No es que no estén los contratos, no es que no esté la plata, es que no se ha ejecutado. Entonces, eso está haciendo que nuestro PIB no crezca. Y eso es uno de los problemas porque si yo no contrato obras de inversión, pues no genero empleo. Y las obras de infraestructura son las que más empleo generan. Viene la otra que son la administración pública. La administración pública también es muy necesaria en el gasto porque ese pago a policía, militares, profesores, bueno, todas las personas que trabajan en el Estado en las distintas actividades de producción o de servicios. Nosotros sobre todo tenemos ahora estados más de servicios. Estamos hablando ahorita. Bueno, no, en esa época no, en el siglo XX. Ya estamos en el XXI y ahora ya el Estado casi que no tiene fábricas, nos queda Ecopetrol, pero pues una participación bastante amplia, pero no del todo. Además se da por licitación. Entonces, cuando el Estado decide recortar presupuesto en uno de esos, en cualquiera de esos sectores, entonces está, por ejemplo, recortándole presupuesto a la educación, significará entonces que no va a contratar más docentes o que no va a ampliar las redes de internet para ciertos sitios o que
no va a generar los servicios en tal otra parte, ¿cierto? Y eso tiene repercusiones en el crecimiento del país, porque si yo dejo marginada a alguna población, pues esa población no va a tener educación y además la dejo a merced de la violencia, que en Colombia es bastante alta. Y así por el estilo los otros. Y si yo no hago transferencias, ¿las transferencias en qué consisten? Las transferencias son estos subsidios que se le dan a las familias y estas subvenciones que se le dan a las empresas. Entonces, a las familias son subsidios como el de vivienda, comedores comunitarios, adulto mayor, en fin, que tienden a ayudar a darle un ingreso a estas personas y a estos, digamos, más vulnerables, el ICBF, por ejemplo, para los niños. Y las subvenciones son para las empresas para apoyar a algún sector, para que ese sector productivo surja. Por ejemplo, yo busco que el café vuelva a ser fuerte en Colombia, entonces doy una subvención a los cafeteros, descuento impuestos, en fin. El ejemplo de México iba a que las dos son de posiciones políticas supuestamente distantes, pero en los planes de gobierno de ambas, porque los estuve revisando, ambas hablan de ampliar el gasto público en una forma muy fuerte. La una quiere, la de izquierda, quiere continuar con las grandes megaobras que estaba realizando el presidente López Obrador, que fueron unas megaobras como el tren de, ay, ya no me acuerdo, un tren que ellos están tratando de hacer que recorre toda la cordillera mexicana, otra que es un puerto, y el caso es que han sido como elefantes, como elefantes blancos, ¿no? Estas grandes obras en las que se gasta y se gasta y se gasta y se gasta plata y se piden partidas presupuestales adicionales y no, como que no se llega a su fin. Entonces ella está pues en la campaña y comprometida, obvio, de terminar las obras de su jefe. Finalmente, pues no se ve una viabilidad económica y financiera al proyecto como tal. Un gasto público gigante. Y la otra, la derecha, pues también está hablando de incrementar el gasto público vía subsidios, vía, digamos que el tema pensional es igual de crítico allá que acá. Entonces está pretendiendo, digamos que no ampliar, por supuesto, la edad de pensión e incluso cobijar a otras personas más que no están cobijadas. Pero lo que pasa es que ninguna de las dos tienen soporte financiero. O sea, no hay de dónde sale la plata, mejor dicho, la pregunta. Y como que no hay la respuesta ahí, ¿no? Como a veces nos pasa aquí. ¿De dónde va a salir la plata para tal cosa? No, no pregunta eso porque eso no es... Sí, hay que preguntarlo porque ¿de dónde va a salir la plata para pagar cualquiera de las dos cosas? A lo que voy con ese ejemplo es a que hoy en día ya no hay una línea de política definida específica. O sea, ya sí existen izquierdas y sí existen derechas y sí claramente tienen una influencia en la sociedad y en la forma como ellos organizan. Pero el manejo técnico ya no es tan diferenciado. O sea, el manejo técnico antes era claro. Antes uno podía saber si llegaba un gobierno de derecha, qué iba a ejecutar. Y si llegaba un gobierno de izquierda, pues perdonen lo que va a decir, pero antes uno podía decir esto es lo que ellos plantean ejecutar. Entonces, pero ya no se sabe, ya no es tan claro. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario y empiezo a mostrarles los videos porque me gasté toda la clase fue hablando de la actualidad. Y no es un momento de lo que tocaba. Espérenme que me voy aquí a buscar el video que tenía listo, supuestamente. No sé si hay preguntas, háganmelas, porque Daniel, ¿tienes la mano levantada todavía? ¿Estás preguntando alguna cosa? ¿O dejaste la mano levantada? Cuéntame todo. No, profe, deje la mano levantada. Ah, vale. Entonces yo vi la otra mano de Daniel, el otro Daniel. Ah, no, ¿fuiste tú el que dejó la mano levantada? ¿Daniel Isidro? No. Ah, bueno, Andrés Camilo, entonces. Sí, profe, ya la bajé. Ah, bueno, Andrés Camilo, cuéntame. Profe, tengo una consulta, digamos en el caso de los gobiernos y demás, ¿quién Ujú. regula la entrada de dinero del narcotráfico para una campaña presidencial? ¿Eso hay algún ente que lo regule o algo así y que lo penalice? Sí, claro, existen las entidades, de hecho, por eso fue que el primer escándalo que se presentó en Colombia porque la entidad reguladora encontró dineros del narcotráfico en Colombia fue en Samper. Presidente Samper se le abrió algo que se llamó el proceso 8000. No es que antes no hubieran habido dineros del narcotráfico, efectivamente sí, pero no había cómo comprobar. Con el presidente Samper, digamos que se presentaron algunas pruebas, eh, se hicieron algunas acusaciones. No sé si ustedes se acuerdan de Lara Bonilla,
Bueno, de pronto no, ustedes Sí. estaban muy chiquitos. Lara Bonilla era el número 2 de Samper. Y finalmente Lara Bonilla asumió toda la responsabilidad y la culpa de lo que pasó con los dineros de la campaña de Samper. De hecho, una de las frases célebres de Samper, pues célebres porque fue como muy histórica, era que en su momento él dijo que todo había sucedido a sus espaldas. O sea, ya no tenía cómo negar pues qué había pasado. Entonces lo que dijo fue todo sucedió a mis espaldas y yo no supe. Entonces Lara asumió esa responsabilidad. De hecho, él pasó, ya se murió creo, y pasó casi toda su vida en la cárcel y en juicios penales y todo esto. Que había mucha plata ahí detrás de eso. El asunto es que ah, la, Lara Bonilla habló muchos años después, cuando ya estaba pues más viejo, ya había pasado Samper de la presidencia y de pronto el peligro para él ya hubiera pasado, diciendo que él había sido inculpado, pero en su momento él también asumió la responsabilidad. O sea, ahí no se supo si fue que, como que dijeron, coja usted la culpa porque ¿qué hacemos? Ya nos pillaron. Pero sí, existe una entidad que regula esos dineros de campaña. A cada candidato se le da un presupuesto X y se supone que ese candidato no puede gastar más de ese presupuesto, porque si no lo que está pasando es que está comprometiendo esos, esos dineros de más con las personas que se lo dieron. Entonces, si eso no es permitido en forma, digamos que para entidades legales, por ejemplo, el escándalo que tiene ahorita el presidente Petro, que FECODE le dio 500 millones más, esos 500 se salen del tope de la campaña, eso es prohibido para cualquiera. Es un problema que sea incluso FECODE, que es legal, ¿no? Es una entidad legal donde la plata que entró allá entró por los aportes que hacen los maestros. Entonces, de los aportes que hacen los maestros, FECODE le dio esa plata a la campaña de Petro. Eso no se puede hacer porque generaría compromisos del presidente con ese grupo particular que le da ese dinero. Por eso es que no se permite. Y se sanciona. Por eso es que ahora está el escándalo y está todo el cuento de cómo superó los topes de la campaña, pues entonces no es válida su elección. ¿Sí? Ahí está, digamos que todo el problema jurídico. Ahora, están simplemente discutiendo en este momento el término de no es válida su elección, que pues va a ser discutido, yo creo que no lo van a tumbar. Además, esperaría que no lo hicieran, porque Colombia se formaría un problema muy grande. La verdad, lo ideal es que cada presidente termine su periodo como le vaya, pero que termine su periodo, para que una vez, para que no se rompa esa constitución, como le vaya. Y luego llegue otro, como sea, o continúe, bueno, no sé, hoy en día ya no se sabe. El asunto es que termine su periodo. Pero si la plata fuera comprobada que viene el narcotráfico, ahí sí sería un problema más grave, porque ahí se estaría, digamos que, incurriendo no solamente en penalidades a nivel local, nacional, pues, sino también a nivel internacional. La regulación existe, las leyes están, se pueden cumplir, las sanciones están. El tema, sinceramente, es el tema de la politiquería y la corrupción. Si no se pudo condenar a Samper, que se le demostró, de hecho, nosotros entramos en lista negra en Estados Unidos y Samper, nuestro presidente, no podía ir a Estados Unidos en ese momento porque se había metido en esa lista como de los más buscados, precisamente por ese escándalo. Y terminó su periodo presidencial y continuó. ¿Me hago entender? O sea, ahí en ese momento que fue como lo más, digamos que evidente, no pasó nada. Ahora que somos todavía más permisivos en el mundo entero, pues no creería que llegara a suceder tampoco nada más sino el escándalo. No sé. ¿Sí? Ok, profe, entiendo, pero digamos que ¿cuál es el ente que se encarga de regular eso? ¿Qué sé yo, el Congreso de la República? No, ¿Qué sé no, no. yo, No, Inteligencia Artificial? espere, lo buscamos, no me acuerdo. Creo que es la Contraloría, no me acuerdo. Profe, en lo que busca, Entidad, dime. bueno, sí, creo que es la Contraloría, eso mismo le iba a decir, pero esa línea política de la cual usted hablaba, ¿eso se rompe con Uribe? O sea, con Uribe inicia como, se puede decir, una nueva era, como de la línea política de que No, no, sí, él no, era conservador o ya venía de antes. no, ya venía de antes, ya venía de antes. Se viene rompiendo es como con Santos, como con Santos, es que, que no supimos que estaba gobernando, o sea, si derecha, izquierda, qué era lo que pasaba. Se rompe como ahí. Ok.
sí, más o menos. Digamos que si Uribe hizo cosas que no entiende desde el gasto público y que podría perfectamente corresponder a un gobierno, a los ideales de un gobierno de izquierda, pero pues aquí dice que es la Registraduría Nacional. ¿Quién fija los topes de los gastos de campaña para las candidaturas? Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué pasa si se pasan esos topes? Pues que ocurren sanciones, multas e incluso inhabilidad del ejercicio. Entonces sí parecería que fuera la registraduría, pero sé que hay una entidad que lo controla. La verdad no sé quién. Si alguien la puede buscar y no me acuerdo, mejor dicho, en este momento. Creo que es el Contralor, me parece, que es el que está como encargado de revisar todas las cosas que pasen. Entonces, espéreme que yo haya visto los, vamos a ver esto, porque ya me gasté la mitad de la clase hablando del presente. Vamos a compartir esto. Las luchas partidistas. Entonces, ustedes me dicen, ay, no, espérenme porque le di compartir, pero no lo compartí con sonido. 2 segundos. Ya lo pongo. Sí, ahora sí, con sonido. Y acá. Y quito la cámara. Ustedes me dicen si lo escuchan. Desarrollo de la televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de ¿Sí? Sí, profe, sí, sí. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que... Las luchas partidistas del siglo XIX. Una vez expulsada la corona española en 1810, se hizo necesario definir qué rumbo tomaría el país. En el debate entre aceptar una autoridad central u organizar la nación en entidades independientes, sucedió un conflicto al interior de una provincia. Mientras Cartagena era una de las principales opositoras a que la autoridad de Santa Fe fuera el poder central del nuevo reino de Granada, la provincia de Mompox intentaba lo mismo, pero en relación con la provincia de Cartagena. En 1811, Mompox se declaró independiente. En ese momento se dio un primer conflicto civil entre compatriotas, asegurando el dominio de Cartagena sobre Mompox. ¿Sabe usted en qué año se separa Colombia de Venezuela? No. No tengo ni idea. En los inicios de la Gran Colombia, que tuvo lugar entre 1819 y 1831, la división política se dio entre una facción liberal y otra bolivariana, antecedentes directos de conservadores y liberales. La visión de Simón Bolívar proponía un Estado absoluto inspirado en la República Romana y cercano a las autoridades clericales. Pero los liberales, con Francisco de Paula Santander a la cabeza, cuestionaban el poder casi monárquico y veían con malos ojos la cercanía de Bolívar con el clero. Después de 1830 hay una disolución, la disolución de la Gran Colombia. Luego se constituye lo que vamos a denominar la República de la Nueva Granada y allí se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en el aparato jurídico político, pero también religioso. En 1839 se dio un conflicto entre dos visiones políticas opuestas durante la presidencia de José Ignacio de Márquez. Debido a una decisión del Congreso de suprimir los conventos pequeños en Pasto, hubo revueltas que terminaron en la Primera Guerra Civil de la República de Colombia, la Guerra de los Supremos. Esto fue aprovechado por los liberales con el fin de impulsar una reforma federalista. José María Obando es un personaje que va a formar parte de esa guerra de los supremos y que tiene como motivo la famosa lucha por los conventos, por la guerra de los conventos. Enfrenta a las facciones del gobierno que son un poco más inclinadas hacia las posturas liberales, frente a los sectores más conservadores y más tradicionales de la sociedad, a las élites regionales. La Guerra de los Supremos dio forma a las diferencias políticas que dividieron a conservadores y liberales unos años después. En 1848, el político Ezequiel Rojas sentó las bases programáticas de lo que sería el Partido Liberal. Menos de un año después, en 1849, Mariano Ospina Pérez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país dividido geográfica y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para 1849 se habían perfilado ya claramente los dos partidos políticos
Y en el ascenso tenemos la presencia de los liberales claramente definidos. Hilario López va a ser uno de esos reformadores del país, en términos no solamente políticos, sino en términos sociales y culturales. Quizás es más reconocido por una de sus decisiones que fue muy controversial en su momento, que fue la declaratoria de la libertad de los esclavos. En 1849, con la llegada del liberal José Hilario López, Colombia vivió políticas de liberalización económica y educativas, resumidas en la Constitución de 1863, que recogió las posiciones del liberalismo radical y dio paso a los Estados Unidos de Colombia. En el siglo XIX en Colombia se empezaron a definir las identidades políticas que guiaron el nacimiento de la nación y de los partidos políticos. Este proceso estuvo marcado por múltiples episodios de violencia. El siglo XIX en Colombia finalizó con un enfrentamiento armado que se situaba en el corazón de la disputa entre conservadores y liberales, la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Supremos tuvo lugar en Colombia entre 1839 y 1842. Me parece interesante porque es una forma como más didáctica o algo así de nosotros aprender, no libros y estar en la universidad o en un salón de clase. Entonces, me parece chévere la idea. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la... Listo. Opiniones. ¿Pusieron cuidado? Opiniones. Sí, profe, su merced podría enviarnos el link de ese video. Claro, claro, ya mismo lo hago. Un segundo, compartir. Copiar. Y lo copio de una vez, así no se me olvida. Bueno, muchachos, entonces, repito, tienen esta noche y mañana una parte de la mañana para que me digan cuándo pueden sustentar. Yo ya me pongo a redactar el correo, en un ratico les envío el correo con mis horarios para que ustedes me agenden en el Teams y de esa manera, si les aparezco ocupadas porque estoy en alguna reunión, entonces ya saben que ese espacio no lo pueden coger. Entonces ahí, cuando uno le pone el horario, ahí le aparece que la persona está o libre o ocupada. Entonces ustedes me agendan en jueves, viernes y sábado haremos las sustentaciones, ¿vale? ¿Buenas? Listo, profe. Vale, profe. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga. Ya las grabaciones se solucionaron. Era un tema de plataforma. Ya se solucionaron. Yo les subí los links al espacio donde están en anuncios y en todo caso aquí ya queda, ya se pueden ver en el chat de las reuniones. Bueno, para los que tenían la duda. Yo igual les contesté los correos, pero ya se solucionaron. ¿Vale? Bueno, muchachos, que Dios los bendiga, que descansen. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Muy bien, feliz noche para todos. Igualmente.